Una de las causas más frecuentes de visitas de pacientes en el consultorio son por los problemas o las dolencias a nivel de la columna vertebral, específicamente una hernia discal, una discopatía, pero como nuevamente repitiendo, no necesariamente una hernia te causa dolor, no necesariamente si te detectan una protrusión discal, una herniación en un disco te va a causar dolor. Si eso nuevamente te vuelvo a repetir, si eres una persona que pasas los 45 años a más, es normal que ya estás entrando en un proceso degenerativo a nivel articular. Tus discos, tus vértebras, tus articulaciones se van deshidratando y al deshidratarse va a ir perdiendo justamente ese espacio articular y por ende va a generar presión a nivel de ligamentos, tendones. Lo que causa dolor es porque cuando hay una presión va a generar una inflamación, una presión sobre una raíz nerviosa y eso va a desencadenar que comprima, es como un cortocircuito que inflame ligamentos, tendones, fascias. La hernia en sí no te causa dolor. Ahora, uno de los casos muy frecuentes en consultas es a veces cuando tienen una ciática, cómo diferenciar entre una ciática normal que si detectan una hernia, porque en la gran mayoría no es el caso, que a veces que le detectan una hernia, dicen, no, ya necesitas terapia, hacen terapia y no sienten mejoría. Pero nos indican que nos refieren con su resonancia, efectivamente tiene una hernia, todo, pero no hay dolor a nivel lumbar, no hay dolor a nivel de la cintura, el dolor nace a nivel de la cadera, en la parte baja del glúteo, en esta zona. Nos indican que hay dolor punzante, ardor cuando están sentados, un dolor punzante cuando se están mucho tiempo parado, caminando, nace en la parte lateral del glúteo y empieza a punzar, hincar. Y a veces esa es una patología, un síndrome muy común en consultas, que es el síndrome del piriforme o síndrome piramidal. Siempre recalcamos que a veces las alteraciones o los problemas de la columna son por problemas o alteraciones en la estructura de la pelvis. A veces cuando la pelvis, la parte de la cresta ilíaca, correcto, se bloquea. Para comenzar, nuestra columna es como un mecanismo, correcto, es como un mecanismo que tiene 33, 34 piezas, las crestas ilíacas, el sacro, y cada una de ellas tiene su propio rango de movimiento. A veces cuando se bloquea, ¿qué es un bloqueo? De repente se rota o se inclina y se queda un 70, un 80%. Y eso es lo que genera una presión sobre una articulación. Por ejemplo, una articulación en la cresta ilíaca es esto, cuando tú caminas. Podría ser, hay muchos casos que a veces los pacientes, por X motivo, correcto, trabajo, peso, esfuerzo, caídas, sobrepeso, las crestas ilíacas se van bloqueando. Ya bloquearse, por ejemplo, las lesiones más comunes es una posterioridad de la cresta ilíaca que se bloquea y eso genera un acortamiento falso de la pierna. Una pierna más corta que otra. No es por nacimiento, es que la cresta ilíaca está rota, está bloqueada y eso hace que jale toda la parte del acetábulo y genere un acortamiento falso. Y eso genera una presión, un acortamiento del piriforme. Otro es a la inversa, una anteroversión de la cresta ilíaca que está generando un alargamiento falso y eso genera mucha tensión, contracción sobre ese músculo. Y esos dos casos, la mayor veces es lo que comprime ese músculo. El músculo de pirámide es un músculo bien chiquito, es una banda muscular como un tendón que cruza acá. Y debajo de ese músculo justamente pasan las ramificaciones nerviosas que salen de la parte lumbar, L5, L4, L5, S1. Correcto. ¿Qué sucede? Si sucede que pasa el nervio y comprime ese músculo, va a generar dolor. Por eso que hay muchos pacientes que dicen, no hay dolor, tiene hernia, pues no, que no duele. Lo que le duele es el glúteo. Y posiblemente, a veces este síndrome, a veces cuando no hay una buena evaluación, pues ahí entra a tallar que haya una buena evaluación, es donde por más tratamiento que haga, los problemas va a continuar. Hay que trabajar fascias, ligamentos, hay que hacer técnicas manipulativas para rotar la cresta ilíaca, se puede trabajar y para poder soltar. Así que es un caso muy común que vemos a diario, por eso es muy importante que tengas presente. Si tú estás haciendo terapia y no hay mejoría y te dicen no tienes dolor en la cintura, sino el dolor nace en el glúteo cuando estás parado, sentado, posiblemente tengas un síndrome piramidal, un síndrome piriforme. Anda un buen especialista, anda a un buen kinesiólogo, a un buen osteópata, a un buen quiropráctico, que antes que te manipule, que te evalúe, que te examine. Recuerda que el cuerpo es como un mecanismo, es como una máquina y a veces esas piezas se alteran. Correcto, así que no todo es operación, porque hay muchos pacientes que nuevamente se operan por el dolor, salen bien y a los 3 o 4 les vuelve a salir nuevamente una. Así que ese consejo te doy. Mi nombre es Manuel.
que me ayudas mucho compartiendo. Ya sabes, son casitos que vemos a diario, te trato de explicar porque son las consultas que nos llegan por las redes. Tengo esto, también tengo una hernia, pero no hay dolor, tengo el glúteo, o sea, posiblemente hay una alteración en el piriforme o el músculo piramidal. Así que indaga, busca ayuda. Mientras tanto, no te preocupes, entrena, hidrátate bien, haz terapia, trata de hacer ejercicios. La mejor receta es hacer actividad física, porque los músculos son los que van a dar protección, van a dar estabilidad a las articulaciones. Un gusto compartir esto con ustedes. Me ayudas mucho dando like, por favor, y comparte a otras personas, porque así como tú llegaste, hay otras personas que necesitan este tipo de información. Chao, chao, buen día, bendiciones, chao.